Esa campaña, esa elección fue el 2 de marzo, me parece, o el 3 de marzo del 73. Era una elección muy esperada porque en el fondo yo creo que mucha gente o la oposición esperaba casi a través de ella un plebiscito. E incluso algunos iban más allá porque querían obtener los 2/3 en el Senado. Y eso era importante porque así podía acusarse constitucionalmente y destituirse Allende. Había en el ánimo era una manera de plebiscitar un poco el gobierno de la Unidad Popular. Entonces era una campaña llena de tensión y de fuerza. La gente que me acompañaba a mí como asesorándome en la publicidad, cambiamos el eslogan. Yo, si te acuerdas, la primera vez era Saldívar está con nosotros, o sea, era un ambiente de llegar al medio popular, a la masa, a la gente, por el distrito en que estaba, que era tan extenso, y obtener la respuesta, nosotros estamos con Saldívar. Entonces ahora mi lema fue otro. Saldívar, el hombre que se juegue entero. Y así estaban los afiches y todo. ¿Por qué? Porque estábamos jugándonos entonces en una lucha contra la posición socialista, comunista y de la Unidad Popular en su momento. Entonces, esa fue la inspiración. Entonces, además, se había formado una lista común de los partidos de derecha con la Democracia Cristiana, el CODE, y quien decir, cuando alguien criticaba esto, Bernardo Leyton, que nadie puede poner en duda su sentido humanista amplio y democrático, decía, mire, yo si se trata de derrotar al enemigo, yo voy a estar con Dios y con el diablo, dijo. O sea, no me importa, aquí se trata de salvar el partido. Se hizo esa unión porque así se podían aprovechar mejor los votos con el sistema proporcional que había entonces. Entonces, porque si hubiéramos ido separados, se hubiera producido una disminución proporcional de ambos sectores. En cambio, así se potenciaba y todo esto va dirigido un poco, como yo te señalo, a obtener una mayoría tal de emplazar fuertemente al gobierno de la Unidad Popular y especialmente al presidente Allende, incluso con la amenaza de una acusación constitucional. Había otros más avesados, y los hubo, entre ellos un periodista que era radical democrático, me acuerdo, cuyo nombre, que estaban por pedir la inhabilidad del presidente Allende. Y la inhabilidad es cuando hay alguna causa de enfermedad o problema psicológico y todo, que podía ser obtenida con la mayoría exclusiva, no los 2/3. Pero bueno, esa era una postura muy particular de alguna gente muy de extrema derecha y que no era compartida por la generalidad. Entonces sí, este otro era obtener dentro del Senado los 2/3. Fue una campaña muy activa, muy fuerte, en que fue muy trabajada, y a mí me tocó ir en ese momento en compañía con Carlos Dupré, como miembro de la lista mía. Y también iba Gustavo Alessandri, y iba Jorge Monkever, uno de los Monkever iba también. Y por contradicción iba Insulza, Jorge Insulza era candidato por el Partido Comunista, y Mario Palestro, que era socialista. Y íbamos en mi sector, iba de candidato, iba don Eduardo Frei Montalva, que iba como candidato al Senado de la República. Eso te da cuenta de la importancia que tenía la elección, que se estaba jugando incluso un expresidente en esta candidatura a parlamentario para darle mayor fuerza a la lista. Ahora, yo recuerdo
con don Eduardo tuve muchas conversaciones, él veía siempre en forma no muy clara el resultado de la elección. Y mi trabajo estuvo fundamentalmente a conquistar votos de la izquierda. El trabajo que yo hacía en poblaciones, el trabajo que hacían los sindicatos. O sea, tenía un apoyo popular fuerte. Porque yo le decía a don Eduardo, mire, si ponerse más opositor, como algunos aconsejaban, muy violento, era obtener los mismos votos de siempre, nada más. Pero lo importante era obtener votos que estaban hacia el sector de la izquierda. Y eso era lo que interesaba para obtener una real mayoría. A él le gustó mucho esa postura y celebraba mucho. Yo, o sea, tuve una postura, yo no era una persona abruptamente contra el presidente Allende. No, he tenido una postura de respeto, porque yo siempre he tenido respeto por la autoridad. Pero había otros que en sus discursos lo insultaban y en forma que yo no estimaba. Entonces algunos estimaban que mi posición era más como débil, más débil. Muy similar a la que podía haber tenido Bernardo Leighton. Y el resultado fue que obtuve yo en ese momento la primera mayoría de la oposición en el país. Alrededor de 90.000 votos aquí. Y pudimos salir dentro de la lista, se elegían 5, 2 democratacristianos. Carlos Dupré salió con una buena votación, claro que bajo la mía, sacó una postura. Él tenía una postura más violenta contra Allende. Y sacó unos 20.000 votos menos que yo, pero salimos los dos. O sea, fue una excelente votación. Salieron dos diputados también, un socialista y un comunista, y salió también Gustavo Alessandri. Se perdió Monkever en eso. Bueno, entonces esa elección tuvo ese carácter de mucha fuerza. Yo creo que la oposición, en este caso a la CODE, si bien ganó la elección por una holgada mayoría, no llegó a obtener esos 2/3 deseados en el Senado. Y se planteó entonces que había habido, me acuerdo, dentro de las comisiones, una denuncia de fraude electoral, que se habían, sobre todo en aquellas circunscripciones en que se elegían senadores, por la razón que estoy dando. O sea, porque si se obtenían los 2/3, se obtenía la facilidad para poder derrocar a Allende o destituir a Allende constitucionalmente a través de una. Pero eso habla más bien del clima beligerante que existía. Y así fue que se obtuvo esa gran mayoría. Don Eduardo Frei fue elegido presidente del Senado y me tocó a mí inmediatamente de producir la elección, que quedé muy cansado, me acuerdo. Tuve un acontecimiento bastante desgraciado dentro de mi distrito porque mataron a 2 niños, creo que te lo había dicho un poco antes, a 2 jóvenes en la comuna de La Reina, y me tocó entonces encabezar una acusación constitucional en contra del intendente de Santiago.